Bueno, amados, entonces vamos a mirar el contexto dentro del capítulo 17 de Apocalipsis que pues previamente ya le dimos lectura, no lo vamos a hacer otra vez acá para ahorrarnos un poquito de tiempo, simplemente en el contexto, pastor, que usted ya aclaró y nos mostró aquí, le pido que a partir de ahí, por favor, continúe, ¿vale? Ok, buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí en el tema de la Gran Ramera y iniciamos diciendo pues que claramente para muchos teólogos es la religión católica, para otros es la cantidad de religiones en el mundo y para otros será pues una persona, para otros será, bueno, en fin. Pero a la luz de la palabra estamos entendiendo que la Gran Ramera es una ciudad, ¿sí? Como al fin del capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 18, claramente se dice que la Gran Ramera es una ciudad. Entonces llegamos eh, hasta aquí, entendiendo que Apocalipsis tiene dos sustantivos para la palabra gran. La palabra gran, como su, como su raíz, en el griego está escrito, significa grande, ostentoso, ¿sí? Y hace dos referencias para atribuir esta palabra gran. Primero al gran dragón escarlata, que fue el imperio romano vestido de sangre, y tiene la gran ramera, en segundo grado, que fue Jerusalén del año 70. Por eso, entendiendo este sustantivo, vamos a la palabra ramera, que en el griego es porneis, del vocablo porneia, que significa fornicar, y que también significa idolatría, con idolatría paganismo. Dijimos que la primera palabra de ramera aparece en el Antiguo Testamento, en Génesis 31, versículo 34, cuando no habla de una profesión de una mujer, sino habla de la idolatría, en la que se había convertido también, pues, a quien se le fue atribuido esta palabra ramera. Entonces, la palabra mujer, claramente en el contexto, es una ciudad y no es un femenino para una persona, y su prostitución es espiritual, con la cual entendemos que fue el paganismo que se ejecutó contra Dios. Dijimos que la gran ramera del primer siglo fue la ciudad de Jerusalén, que en los días del Señor Jesús, como siempre se nos había enseñado y está escrito en los Salmos y desde el Antiguo Testamento, que es la ciudad santa del Señor, es la ciudad de Jerusalén. Pero vemos que a razón de las cosas que sucedieron, de la contaminación que hubo, del paganismo y de lo lejos que estuvieron de acercarse a Dios, ¿sí? Se convierte en la gran ramera. Lo que debería ser santo ahora es pagano. Y claramente Apocalipsis nos enseña que vino una nueva Jerusalén. ¿Y por qué no Dios no restauró la antigua, sino que trajo una nueva? Y lo hizo de una manera espiritual, entendiendo que esta ciudad, como lo hemos visto en Mateo 24 y inclusive en Mateo 23, Jesús declaró juicio contra ella por causa de lo que estamos viendo aquí, de la contaminación que esta ciudad, sus moradores y sus líderes tienen. Así que Apocalipsis 11:8 habla de la ciudad en donde el Señor fue crucificado. Mateo 23:37, el Señor Jesús habló acerca de los profetas que fueron asesinados y que su sangre corría ahí. Así que la gran ramera no fue claramente la Iglesia Católica, sino la ciudad de Jerusalén. Y en el catolicismo claramente entendemos que no existía en el primer siglo para hacerse referente a que fue ella la gran ramera. Hemos estudiado que el catolicismo eh, fue fundado en el siglo tercero y afianzado hasta el siglo quinto. Entonces descartamos ya pues que esta es la gran ramera. Dijimos que Jerusalén fornicó, ¿sí? ¿Y por qué fornicó? Porque dice la palabra del Señor que ella tuvo fornicación con los reyes. ¿Y cómo lo hizo? La ciudad, dijimos, fuera del aspecto religioso, fue una ciudad comercial. Y aquí quiero quedarme un minutico para ver la importancia de lo que tenía Jerusalén en el tiempo del Señor. Porque aparte de ser religiosa, política y social, en el tiempo de Jesús, claramente se convirtió en el centro del judaísmo, donde vemos que a razón de las fiestas que se celebran, mucha gente
de muchos lugares acuden a ella. O sea, es un lugar turístico, es un lugar comercial, es un lugar donde hay dinero, donde se mueve pues el comercio, ¿sí? Y donde claramente pues el centro de atención de esa ciudad es el templo, ¿sí? Lugar de premigración y por la ley de los judíos de visitas obligadas a cumplir las leyes y a cumplir las fiestas que se celebraban. Por eso vemos claramente que, por así decirlo, había hoteles, comida, comercio, porque en eso se convirtió esta ciudad. Para entender un poco acerca de cómo fue que se corrompió o cómo fue que fornicó con los reyes, hay que entender que en sus transacciones económicas y convenios políticos que le produjo tan grandes beneficios al Sanedrín, ¿sí? Y al liderato judío, en donde vemos claramente esto, donde en el pasaje, cuando el Señor Jesús reprende a los cambistas y a los comerciantes que habían hecho del templo la cueva de ladrones. Una de las cosas que uno puede entender claramente es por qué hay gente vendiendo en ese lugar donde el Señor antiguamente pues hubiera matado a cada persona con ese corazón de acercarse a ese templo. ¿Para qué? Para hacerlo un mercado. Pero en este caso vemos claramente que alguien tuvo que haber dado los permisos y a razón de dinero pues lo hizo el Sanedrín. O sea, vemos a gente contaminada con el amor al dinero, ¿sí? Y esa es la razón que los reyes, ¿sí? Fornicaron con Jerusalén. Mire que los líderes y pobladores de Judea, dice la Biblia, que se embriagaron con el vino de las ganancias de estas transacciones, de estos convenios, así que el sistema estaba viciado de paganismo, idolatría y claramente pues amor al dinero. Es necesario entender que cuando Jesús aparece en Jerusalén, sí señor. Permítame, bueno, no sé, amados, en pantalla si se está viendo lo que el pastor está explicando o está apareciendo otra cosa. Solo una diapositiva. ¿Qué pasa? Dice Sí, que la ¿sí? figura, pero No No, aparece nada. la pantalla no está donde dice Jerusalén fornicó. no, señor. No. Ah, caramba, porque es que acá sí me aparece. Entonces, permítame, no sé qué pasa. Bueno, de todas maneras, amados, yo les voy a compartir esta presentación. Parece que mi internet está fallando. Eso quería aclarar primero si estaba saliendo. Segundo, quería, en el contexto, pastor, de lo que usted está diciendo, compartir, amados, que la parte de la fornicación, también mi pastor tenía que ver con quienes estaban gobernando Jerusalén, porque recuerde que, bueno, esto ya es un poco de historia. Los asmoneos fueron unos reyes que llegaron al tiempo de Jesús, era una dinastía, de lo cual también salieron los herodianos y que ellos pervirtieron también toda la parte religiosa política. Eso también tenía que ver con la fornicación de la que Dios, digamos, acusaba a Jerusalén y a los líderes por haberse vendido al poder extranjero. Eso que el pastor quería decir, gracias. Ahorita voy a poner lo que el pastor está diciendo. Deben un minuto mientras cuadro esto. Siga, pastor, por favor. Sí, pastor. O sea, es claro y evidente que debemos mencionar qué tipo de contaminación existió para que el Señor Jesús condenara a tal punto de su destrucción. Lo que usted dice es una realidad, o sea, todo estaba contaminado. ¿Sí? ¿Quién era santo ahí? ¿Sí? ¿Quién era santo si el Señor pues menciona que siempre envió a sus profetas y que hizo Jerusalén? Los asesinó. El mismo pasaje de Mateo habla acerca de Jerusalén para Jesús, ¿quién fue? Que literalmente trajo llanto, literalmente trajo decepción, porque lo que era santo pues se había convertido ¿qué? Literalmente en algo completamente pagano, que no representaba a Dios claramente. Entonces habíamos dicho esa, creo que la siguiente diapositiva, pastor.
Ajá, porque llegamos hasta aquí. Sí, y vuelvo a decir, mira, Jerusalén fornica porque es una ciudad no solamente religiosa, es una ciudad comercial, como el centro mundial de lo santo para los judíos. Entendamos que toda la gente que profesa esta religión y que ha alcanzado algún entendimiento del judaísmo se acerca a esta ciudad a celebrar las fiestas. Por eso es que vemos pues la cantidad decíamos, de dinero, de, de aranceles y de cosas que entraron a ese lugar, que por ende lo también lo administraba pues Roma. Entonces vemos ahí pues la contaminación que también hubo para pues ceder a tal punto de permitir que el templo se convierta, habíamos dicho, en cueva de ladrones. Entonces, en sus transacciones económicas y convenios políticos, que le producen claramente cuánto dinero y beneficios al Sanedrín y al liderato judío. Por eso los líderes y pobladores de Judea, dice la Biblia, que se embragan con el vino de las ganancias de estas transacciones y convenios del sistema viciado, pues, que está lleno de idolatría y por ende de paganismo. En la siguiente diapositiva, ¿sí? Eh, dice la palabra del Señor que Juan fue transportado al desierto. Es decir, pues que no fue llevado, sino que el espíritu de Juan se fue a un desierto, ¿sí? Claramente el espíritu de Juan, ¿sí? Tiene que visualizar y contemplar las características de lo que tiene la gran ramera. En Apocalipsis 17:3, la palabra del Señor nos enseña que Juan vio a Jerusalén sentada sobre la bestia escarlata que fue el emperador Nerón. Y este asentamiento fue conocido como una gran influencia comercial, lo que nos hace entender que la ramera cabalgó sobre la bestia, por eso está la imagen desde el principio, ¿sí? Porque esta fue una posición que Jerusalén tuvo sostenida por la bestia hasta el año 70. Es así que entendamos que Jerusalén tiene la reconstrucción de su templo por Herodes, ¿sí? Entendiendo pues que ahí había ganancias, que había que sostener este templo y que había que reconstruirlo porque pues, lo que producía pues, esta ciudad, que ahora está en manos de los romanos, Mi querido no pastor, ganancias. Sí, señor. permítame ahí que ya estoy trayendo a memoria algunos sucesos importantes, amados. Miren, Sí, esa figura que el pastor describe y que está obviamente aquí en el capítulo 17:3, donde dice que Juan vio a Jerusalén, o sea, la mujer sentada sobre la bestia. Esa connotación es de una importancia tremenda, amados, porque recuerden que Herodes no fue solo un rey, era una dinastía. Apunten, Socorrito, y apunten todos, porque yo sé que, por ejemplo, yo y Socorrito, no sé si mi querida Luz Mari también le gusta investigar. Esa se llamó la dinastía de los Asmoneos. ¿Por qué aparece sentada sobre la bestia? Por lo que dijimos anteriormente, quienes sostuvieron el poder político de Jerusalén y toda la nación de Israel, 100 años casi, pastor, si la memoria no me traiciona, 100 años antes de la venida de Jesús, hasta el año 70, obviamente fue el Imperio Romano a través de sus emperadores. Esa es una parte de la historia muy importante, mis amados, que tenemos que tenerla en cuenta. Gracias, pastor. Esa quería decir ese detalle. sí, pastor, es claro es su aporte porque más adelante pues vamos a detallar un poco acerca de eso porque hay 10 reyes, 7 cuernos, 7 montes y todo esto pues es necesario conocerlo. Entonces habíamos dicho que Juan, ¿sí? Juan fue transportado según el pasaje al desierto. Es decir, no fue que el espíritu de Juan se fue al desierto, sino que el desierto estuvo en el espíritu de Juan para que él visualice desde su interior y contemple las características de la gran ramera. Ya dijimos que en Apocalipsis 17, versículo 3, Juan vio a Jerusalén sentada sobre la bestia escarlata, que fue el emperador Nerón, y este asentamiento fue conocido como una gran influencia comercial. La ramera cabalgó sobre la bestia
porque esta fue una posición que Jerusalén estuvo sostenida por la bestia hasta el año 70, por el poder político, económico del dragón y del imperio, y debido a esta posición controló y dirigió a la bestia en sus transacciones. ¿Quién era, entre comillas, y perdón por usar estas palabras? La gallina de huevos de oro era Jerusalén para el imperio romano, ¿sí? Y por eso hablamos del control, porque literalmente el que produce pues las ganancias, en este caso, es Jerusalén. Así que el dragón, la bestia y la ramera usaron esto que se describe como escarlata, que fue el color de sus arrogancias y sus lujos de este imperio que demostró el paganismo que portaba. Por eso el cuerpo de la ramera también está lleno, dice la palabra del Señor, de blasfemias, blasfemias contra Dios en su oposición a su autoridad espiritual. La bestia que transportó a la ramera tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que fue un símbolo de concentración político del liderazgo romano del primer siglo. Mire que Juan vio a la ramera con un cáliz lleno de abominaciones, que fueron las impurezas, rituales, inmoralidades, idolatrías de Jerusalén. Entendamos que Jerusalén está sitiada por Roma y Roma también tiene dioses que se deben adorar. Así que recordamos que Dios nunca dejó, perdón, o Dios siempre dejó en su ley que no se deben adorar dioses fuera de él. Pero claramente pues Roma con sus dioses y con su helenismo y con las cosas que tenía de idolatría, pues contaminó también a Jerusalén en este punto. Apocalipsis capítulo 17 claramente es la descripción de Jerusalén como la ramera y el emperador Nerón como la bestia. Juan dice que la bestia era y no es y será. Nerón vino de la dinastía Flavia y comenzó a reinar en el año 54 después de Cristo. Esta dinastía tuvo a 3 emperadores, Vespasiano, Tito y Domiciano. 3 emperadores que ocuparon el trono de Roma durante 27 años. Nerón se suicidó con su propia daga el 9 de junio del año 68 después de Cristo. Y la bestia que es Nerón tuvo un proceso histórico. Tuvo un pasado, tuvo un presente y tuvo un futuro. Para mencionar lo que Juan habla de que era, es y será. En la palabra era fue para ir a la perdición de su muerte, que claramente pues, los historiadores mencionan que él se suicidó con su propia daga, en donde lo menciona pues Juan de esta manera, y en el año 68. En la palabra no es fue la indicación que Nerón en la visión de Juan estaba muerto, porque ya dejó de ser. Y en la palabra será fue el indicador de que Nerón estuvo presente en su etapa final de vida y el reinado que necesitaba pues consolidar de esta manera la profecía que se está dando en Apocalipsis 17. Así que la Biblia habla de esta palabra sabiduría y en la sabiduría, dice, qué hermoso esto, del número 7. Mire, Juan vio 7 cabezas, que lo vimos más adelante, que son 7 montes sobre los que está sentada la ramera, que es Jerusalén. Pero ¿quién tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos? Es la bestia que es Nerón. Juan dice esto para que la mente que tenga sabiduría entienda que la ramera estuvo sentada sobre la bestia y sus 7 reyes o sus 7 montes, que fueron 7 emperadores. El primero es Augusto, segundo Julio César, tercero Tiberio, cuarto Calígula, quinto Claudio, sexto Nerón y por último Vespasiano. Sí estamos ahí, pastor, ¿verdad? Mis amados y mi querido pastor, miren, yo les recomiendo nuevamente, enfáticamente, a todos ustedes que puedan, por favor, investigar estos nombres, sobre todo los dos últimos, porque son más contemporáneos al tiempo de las profecías, Mateo 23, 24, 25,
como lo hemos venido estudiando. Aquí hay un personaje como Calígula, bueno, que fue un poco loco pues no es tan contemporáneo, pero el caso de Nerón y Vespasiano, claro que sí. Mi pastor, maravillosa esta información, por favor siga. Sí, y creo que les ayudaría mucho, como les digo, ver ese video que está en Facebook, ¿sí? En el perfil, porque eh, denota, pastor, todo lo que estamos viendo en el suceso, en el momento, y por qué Juan escribe, a quién le dirige, que claramente pues los oyentes de esta carta, ellos entienden quién es, ¿sí? A nosotros fue que lastimosamente nos pusieron a divagar en la mente y a apuntar si era el Papa este o era el anticristo este, o quién es el de la cabeza, pero claramente está ahí, ¿sí? Es solamente cuestión de historia y esto nos ayuda. Entonces, les animo, amados, por favor, miren ese video y ahí sacamos unas buenas conclusiones. Entonces, en la sabiduría de los 7 montes, ¿qué fueron los montes? Claramente no fueron emperadores. Aquí montes no está hablando de colinas físicas. La palabra monte fue un símbolo emblemático de autoridad subestablecida. ¿Eso qué significa? Está debajo pues de rango, ¿sí? Como decir, pues en el ejército nos enseñaron, pues hay un teniente y debajo de él hay un sargento y de él hay un cabo y por último está el soldado raso. Entonces, en el territorio de Judea, como lo fue el rey Herodes, que fue el delegado del emperador romano sobre esa jurisdicción. Cuando entendemos también quién fue Pilatos, quién fue Herodes, son gente que está debajo de los rangos que acabamos de ver anteriormente. ¿Cuál fue el significado? Porque dice la Biblia que de 5 han caído, uno es, otro no ha venido y la bestia que era, y no es el octavo, y es dentro de los 7 que va a la perdición. Fueron los reyes del linaje herodiano, del rey Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, padre de Berenice, que reinó entre el año 40 al 44 después de Cristo. Desde el nombramiento de Cúspido Fado, otro nombre, pastor, que hay que apuntarlo, hasta el estallido de la guerra judía, hubo 7 reyes, pastor. Excelente historia, pastor. Me encanta esto de la historia de los reyes de ese tiempo. Maravillosos datos, pastor. Siga. Sí, y creo que, a ver, pastor, nos ayuda, perdón ser tan insistente, pero esos videos que están ahí nos ayudan, amados, a aclarar, porque claramente cuando muere el uno y aparece el otro, hay palabras de Pablo, hay palabras de Juan, ¿sí? Sobre lo que viene. Eso es lo que está viendo Juan, ¿sí? Inclusive mire que Juan vio la muerte pues de Nerón, ¿sí? Pero venían los demás. Entonces, si no asociamos la historia y con lo que nos estamos aprendiendo y con lo que enseñamos claramente, pues no tendrá sentido Apocalipsis, pero si lo asociamos, vemos claramente lo que está escrito ahí. Entonces, fueron, ¿sí? Primero Cúspido Fado del 44 al 46, procurador. Tiberio Julio Alejandro del 46 al 48, el siguiente procurador. Ventidio Cumano del 48 al 52, Antonio Félix 52 al 59, Porcio Festo del 50 al 62, Alfino del 62 al 64, y este es de importancia, Gesio Floro del 64 al 66, procurador, y este fue el falso profeta de la bestia de Nerón. ¿Sí? Nombres que si los podemos estudiar, y ahí está la diapositiva, y usted los investiga, pues claramente van a cuadrar de un momento a otro en el sentido de lo que pues, Juan estaba viendo. Estos 7 procuradores no habían recibido reino, dice, o jurisdicción, porque como autoridades subestablecidas lo recibirían desde el año 44 al 66. El imperio se valía del voto, mire, del Senado por mutuo consentimiento, cuyo propósito era ser la oposición al cristianismo del primer siglo. Y así le entregaron el poder a la bestia de Nerón, sí, entendiendo que él es la cabeza que va, entre comillas, a acabar el movimiento cristiano, y es lo que ve Juan, ¿sí? Para la guerra final a Jerusalén, entre comillas, asesinar y matar, lo que Juan vio
la gran ramera. Entonces la intención fue conjunta, fue unánime de los 10 procuradores o reyes, fue pelear contra el Cordero porque lo menciona ahí la palabra del Señor. Y dicha batalla, Juan la describió en Apocalipsis, capítulo 19, del 11 a 21, donde la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre, demostrando pues su soberanía sobre estas dos bestias. Jerusalén fue el centro del país de Judea y tuvo una influencia universal, como lo decimos anteriormente, en el primer siglo. Jerusalén fue odiada por todas las fuerzas del Imperio Romano y su odio se concentró en la ramera como su gran objetivo militar de destrucción, que resultó pues en la devastación de su riqueza nacional. Quemaron el templo, acabaron el templo y con fuego, pues como lo hemos estudiado, se sentenció a esta ciudad. La Jerusalén del 70, la que en la visión de Juan parecía gobernar sobre la bestia y sus reyes, fue el instrumento de ellos, claramente para su destrucción. Así que la ramera del primer siglo no fue la Iglesia Católica, no son otras ideologías, no son otras denominaciones, es Jerusalén, la madre de la ramera, destruida y sentenciada por el mismo Señor Jesús en el año 70. Pues bien, mi pastor, no sé si quedamos atentos a alguna pregunta, solamente que hay 3 más enseñanzas acerca de esto, que aclarar un poquito más el tema si es necesario hacerlo más adelante. Bueno, mis amados, aquí está servido este tema. Ay, pastor, pero qué banquetazo me ha dado. La cosa es que por el tiempo, ¿verdad? Pero a mí me gusta, amados, esto de la historia de los reyes. De pronto, en otra oportunidad, y si ustedes consideran, pastor, es importante, pues en el listado de reyes, de estos poderes procuradores que vemos ahí, cada uno de ellos tuvo unas características, amados. Y esas características son la expresión de la bestia o del sistema. Algunos eran conocidos por el poder militar, por la negociación política, por los lujos, por las desviaciones sexuales, por la matanza que hacían, por la manipulación económica, etcétera, etcétera, que es la vena, amados, el objetivo del estudio de Apocalipsis, porque recuerde que Apocalipsis describe los dos grandes poderes que en el año 70 acabaron, caducaron, que fueron el poder político tipificado en el Imperio Romano sobre Jerusalén y el poder religioso tipificado por la ciudad de Jerusalén en la figura de la gran ramera o la mujer esta. También hay otras figuras ahí, como una mujer que parió a un hijo y que este hijo se lo llevaba a un águila, recuerden todo eso. Todo eso, amados, son figuras importantes que el contexto está allí servido. Así que, bueno, tenemos unos minutos, no sé, mamá, Luz Mari, Socorrito, Willy, Yoli, Sonia, ¿alguna pregunta? Con confianza, sin vergüenza. Socorrito, no la escuchamos. Pastor, es que pensando eso de los colores, hasta en los colores dicen, habla del rojo escarlata, y usted mira que esos fueron los colores que la Iglesia Católica Romana ellos toman, porque ellos sacan esos, hoy Hasta hoy. precisamente con la posesión del nuevo Papa, volvió otra vez con su túnica y sus cosas y todo era rojo escarlata. Púrpura y escarlata. Entonces, mire las conexiones que hay ahí en todo eso, en esa simbología, ¿no? Y sí, ciertamente es así, Socorrito. Hasta hoy persiste. Recuerde que tanto el poder político de Roma como el poder religioso de Jerusalén lastimosamente persisten al día de hoy. ¿Por qué?
porque está marcada la herencia cultural religiosa que de generación en generación se ha cargado hasta el día de hoy. Muy bien, mis amados, no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces, mis amados, pues, por favor, el que quiera la presentación que nos compartió el pastor Oscar, el que la quiera, mándeme un mensajito privado a mi WhatsApp e inmediatamente junto con la grabación. Mi pastor, esta clase yo la voy a publicar en mi perfil de Facebook porque en el contexto en el que estamos es importantísimo que la gente se entere de esto. Entonces, junto con el video que voy a replicar, que está en el perfil de Facebook del pastor de la destrucción de Jerusalén del año 70, voy a publicar también como una transmisión en vivo esta que vemos aquí, esta clase.